Listo. Iniciamos. Entonces, bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a los estudiantes y docentes pues, que se han conectado a esta conferencia internacional que tiene que ver con el tema de reportes globales de competitividad. ¿Sí? La agenda de esta tardecita, pues el saludo que ya lo estamos dando, la presentación de la expositora, la presentación de los docentes traductores, la presentación ya como tal de la temática por parte de Karina. Me gustaría, Andrés, sí, que presente por favor a la expositora. Okay, my pleasure. Va a ser un gran honor. Okay, Karina, she is a senior educational content developer at GRI, which means GRI. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa GRI? Sistema de gestión integrados. El reporte de iniciativa global. No. Bueno, ya ahorita en el transcurso del evento van a conocer. Ok. Karina has more than 7 years of experience in sustainability reporting. She has worked extensively on creating educational content for GRI Academy, covering various aspects of the sustainability reporting landscape for hundreds of online students. Additionally, she leads the team responsible for developing GRI's own sustainability report, gaining first-hand experience as a reporter herself. Y la traducción en español. Karina Minich es una desarrolladora de contenido educacional nivel senior de GRI. Ahorita vamos a ver qué es GRI. Con más de 7 años de experiencia, pues en comunicación o divulgación de información de sostenibilidad. Ella ha trabajado pues en forma intensa o amplia más bien en la creación de contenido educativo para la Academia GRI. Cubre varios aspectos de la sostenibilidad o más bien del amplio del mundo del tema de comunicación de sostenibilidad para cientos de estudiantes en línea. Ahí está el nombre de ella correcto, Karina Minich. Adicionalmente, ella lidera el equipo pues, responsable del desarrollo de GRI, de reportes de sostenibilidad de GRI y ha conseguido pues digamos, una primera o amplia experiencia como reportera o difusora de pues estos índices a nivel mundial, ¿sí? Y pues tenemos el gran privilegio de contar con ella esta noche. Bueno, esta tarde, perdón, ella sí se encuentra allá de noche. Ella va a presentar en inglés las diapositivas y yo voy a compartir a través del chat la diapositiva en español y pues, bueno, cada uno de los docentes va a hacer una traducción pues simultánea de lo que ya va mostrando en cada diapositiva. Así que por favor pues estén muy, muy atentos a ello. Siga, profe Edgar. Listo, Andrés, muchas gracias. Bueno, entonces también nos acompañan pues 2 docentes del Politécnico Gran Colombiano con quien hacemos esta actividad. Está la profe Mariluz Rubio Santana, ella es ingeniera financiera, magíster en negocios internacionales y par académico del Ministerio de Educación Nacional, con muchísimos años de experiencia en la educación superior. Lo mismo está el profe Nicolás Albarracín, ingeniero agrícola, magíster en agronegocios y doctorado en administración de negocios sostenibles. Experiencia pues en planeación estratégica, formulación de proyectos y diagnósticos. También docente por mucho tiempo y docente investigador de Politécnico, y el profe Andrés Ricardo que nos estaba hablando, administrador de empresas, magíster en finanzas, doctorando en economía y finanzas, investigador junior
con publicaciones en revistas tipo Q1 y Q2 de origen suizo. Y muchos años también de experiencia pues en la docencia universitaria. Entonces, como tal, los dejo pues o los dejamos más bien en compañía pues de Karina Vinich. A ella un agradecimiento muy especial. A esta hora son las 11:06 de la noche allá en Ámsterdam. Entonces, imaginen el esfuerzo también de ella, se le agradece mucho. Dale, Andrés, o Mariluz. Bueno, antes de continuar, por favor, necesito, profe Edgar, que le dé privilegios a Karina porque me dice que no tiene. Okay. Permítame. Karina, do you have now privileges to present? Not Okay. yet, maybe it takes a minute. Okay, Ella just a aparece second. como Karina, así ya la vi. Y listo. Yes, now I have. Okay, awesome. Listo. You can go ahead. Thank you very much. Okay, thank you. Hi, everyone. It's a pleasure to be here and talk more about the GRI standards. I will now share my slides that you should be able to see. Yes. Yeah, I think it should be fine. Oh, I see the subtitles, which we don't need. Let me maybe fix that in a second. So before I'm fixing that, I will be talking about today about the GRI standards, of course, because that's the point of today's discussion. And you can see our today's program on the slide. I will talk a bit about who we are in general, what we are as an organization, and then the place that we take in the whole sustainability reporting landscape. How do we differ from others, let's say, who are doing similar jobs than we do? And then I will talk, of course, about the system of the GRI standards, what is the heart of our standards, and last but not least, about some job opportunities that you might have already seen or will see when it comes to sustainability reporting. Gracias, Karina. Como ustedes pueden observar, ahorita tenemos la agenda que ella va a tratar. Vamos a tratar 5 puntos importantes. El primero, el rol y propósitos de los GRI. GRI sostenibilidad, los reportes y como todo su panorama, el sistema de los estándares GRI, oportunidades de trabajo que se asocian con todo el tema de aplicación de los estándares y por último recursos adicionales que nos va a ofrecer Karina. Go on, Karina. Thanks. As you could have seen, I will start with the role and the purpose of GRI. So we are an independent and international organization that has an aim to provide a global language for corporate and for corporate transparency. A lot of nice words. What does it actually mean? Is that we help businesses to understand and report on the most significant impacts that they have when it comes to sustainability. How do we do that? We create the GRI standards. This is, let's say, an instrument for organizations to determine what their impacts are, and then they can tell the world about the impacts that they have, whether it's positive or negative. We are the most widely used sustainability reporting standards to date. I will talk a bit more about in detail about that a bit later. And for now, what I also would like to mention is that we are a non-for-profit organization. We're not connected directly or funded by any specific government, but we do our activities like different courses and different services
help us support JERA's mission together, maybe with some funding opportunities as well. Primero, buena tarde a los que están saludando por chat. ¿Quiénes son GRI? GRI es una organización independiente e internacional. El propósito es poder crear ese diálogo, ese lenguaje en torno a la transparencia corporativa, pero no solo corporativa, sino organizaciones en general. Ellos hacen o han ayudado a empresas a comprender sus impactos y también ayudan a comunicarlos a sus grupos de interés. Todo eso lo logran a través de su producto principal, que son los estándares GRI y los estándares de informes de sostenibilidad más utilizados a nivel mundial, con un aproximado del 77% de las 250 organizaciones más grandes del mundo usando pues esos estándares en la actualidad y esos reportes de sostenibilidad. Esos estándares GRI son de carácter voluntario, aunque existen jurisdicciones y bolsas de valores en todo el mundo que requieren su uso. Y finalmente es una organización sin fines de lucro, se financian a través de los servicios que ofrecen, como la GRI Academia, así como mediante el financiamiento que reciben de instituciones del gobierno y otros donantes. Go on, Karina. Here, yet again. I won't go that much into detail into this nice designed slide, but you can see that we are not new when it comes to sustainability reporting. We have been developing the different frameworks for reporting for more than 25 years. And if you're interested, you can later on take a look at all of those different milestones that we had throughout such a big life. Ustedes pueden observar en esta presentación, en este slide, que llevan más de 25 años haciendo todo el procedimiento de los estándares. Inicialmente se fundó en 1997 en Boston y a través de esta línea del tiempo, cuando ustedes reciban el material, pueden observar que al pasar de los años, al transcurrir de los años, han hecho varios aportes en este sentido que son muy importantes y relevantes para todo el proceso y todo lo que se está haciendo con los estándares de sostenibilidad. Go on. Thank you. What the most, as I mentioned in the beginning, the most important part of the introduction, I would say, is that what I would like to convene is that the JERA standards try to enable organizations to disclose publicly and also kind of assess their most important impacts on the economy, environment, and people, including their human rights. So this is an essential part of sustainability reporting with the JERA standards specifically. Cuando se habla del concepto de desarrollo sostenible, es importante resaltar que se refiere al desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer capacidades generales y futuras. Es importante entonces que en ese reporte de sostenibilidad se entienda que es un proceso de informar que comienza con organizaciones, que se incluyen materias en función a sus impactos, pero sobre todo que esos GRI permiten a las organizaciones hacer precisamente procesos de divulgación pública, generar impactos significativos y gestionarlos de manera coherente y sobre todo creíble. Go on. Thank you. But it all sounds very nice, but what are the actual benefits of reporting with the standards? The benefits might not be super straightforward, but you can kind of differentiate them into two different types, internal and external. Of course, when it comes to internal benefits, using a certain framework, including the GRI standards, helps to set you a vision and a clear, let's say, future, maybe a strategy for your company to measure your actual performance, because what you don't measure, you can't really manage. Therefore, it also helps you to manage the risks that your organization might have or already has, but you don't know they exist. And also to motivate your employees, because a lot of young people, at least in the European countries, I'm sure it might be similar in Latin America as well, are more interested to work in more sustainable companies. On the other side, there are external benefits as well, which are, for example, building reputation and trust, and maybe it's more promotional in its nature, but also if you report with do sustainability reporting, you can attract capital and engage with your stakeholders and show that you really care about sustainability. And also, of course, comply with the requirements
that are posed by your country, or if you have them. No, de aquí a la casa. Por favor, la persona Por que favor, tiene el cierren micrófono abierto. micrófonos. Por favor, cierren micrófonos. Excuse me, Karina. I'm sorry. No, it's all fine. It's a lot of people. Mencionaba Karina que se tienen beneficios derivados de los GRI, de los estándares de GRI. Como se puede observar en la diapositiva, algunos de ellos son internos, otros de ellos son externos. Y cuando hablamos de los beneficios internos, podemos hablar del proceso de definir visión y estrategia, medir el desempeño, gestionar riesgos y motivar a los empleados. Cuando hablamos de los beneficios externos, nos enfocamos en construir reputación y confianza, atraer el capital, involucrar a las partes interesadas y cumplir con requisitos regulatorios. Todos esos son los valores o los beneficios que se pueden obtener de los informes de los estándares GRI. Go on, Karina. Thank you. As I have mentioned, as you could have already seen, we do have a pretty big impact, and we do have quite some numbers to show our impact as an organization. So, as I mentioned, GRI Standards is the most widely used framework for sustainability reporting. So, around 77% of the world's largest 250 organizations use the GRI Standards. We know for a fact that over 10,000 companies do have a report written based on the GRI Standards. And it's not only about organizations, but also about policymakers, because the standards have also been mentioned in some way or form in many different policies in over 85 countries all over the world. We also have we keep track of our own achievements as well for our own activities. So we can also see in many different numbers by how many people take our courses, by how many people download the standards, and by how many people participate in our GRI community, that there is a big interest in the GRI standards and in sustainability reporting in general. En esta diapositiva ustedes pueden observar cuál ha sido el impacto de la aplicación de los GRI. Encontramos que el 77% de las 250 empresas más grandes a nivel mundial han utilizado o han generado reportes utilizando GRI. 11K más de empresas en todo el mundo publican un informe GRI, entonces son cifras o volúmenes bastante grandes. Perdón, 248 políticas en 85 países y regiones hacen referencia a lo que se requiere con los estándares GRI. Más de 975 descargas únicas de los estándares en 2022, y eso ha venido en aumento en un 45% en comparación con años anteriores. 500 organizaciones de 68 países activas en la comunidad de GRI están siendo como las que están actualmente partícipes, y 2.2 personas cada capacitadas como profesionales certificados en sostenibilidad de GRI, que son algunas de las cifras de los impactos que han logrado. Go on, Karina. Thanks. Okay. Of course, as we are an international organization, we operate all over the world, including, of course, in Latin America. We have a separate network there that does many different projects, the results of which you can see on the screen. In 2021 and 2022, we had a separate projects with 552 companies in Latin America that we have kind of analyzed and helped them build up their knowledge about sustainability reporting. And on the slide, you will be able to see the findings of this exercise. I think it's maybe the most interesting part is always to see which topics the companies think are material for their activities, basically. Ustedes pueden observar que la aplicación de los GRI han estado en todas partes del mundo, pero particularmente en esta diapositiva o en este slide, ustedes están viendo el informe de sostenibilidad para América Latina, en donde se hace la profundización en la sostenibilidad corporativa en el informe de sostenibilidad para negocios responsables. Acá estamos viendo 5 apartados importantes en donde
podemos observar en el número 1 que 552 empresas participan en todo este proceso, de las cuales un 82% eran MIPYMES, el 82% provenían de Perú, así como Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y en ese orden ustedes van a encontrar pues otras cifras relevantes que han podido recopilarse o recabarse para poder presentar estos informes de sostenibilidad para América Latina. Go on, Karina. Thank you. So this is all about GRI as an organization. Now I will tell you a bit more about where does GRI sit when it comes to many other players and what is, let's say, lies in the heart of sustainability reporting according to GRI. Ustedes van a empezar a ver a partir de ahora en la siguiente diapositiva los GRI y el panorama de los informes de sostenibilidad, en donde van a empezar a contrastar, en este caso en la diapositiva que va a mencionar Karina, las normas, marcos, índices y certificaciones y cuáles son esas diferencias. Go on, Karina. Thank you. So you might have seen some of the logos that you see on the screen, but sometimes they all mean different things. So there are 4 different types of organizations that you can see that sound very similar, but they actually provide not such similar frameworks for sustainability reporting. I won't talk in depth about all of them. I will only focus on standards, for example, on the GRI standards and on frameworks. The main difference that you have to understand is that standards are a bit more comprehensive than a framework. Therefore, they include a bit of a more specific reporting criteria that the organizations have to report on. So it allows you for a bit to have more comparable data. So you can take an organization from one country and then take an organization from another country and compare their reporting if they use the same standard, because the exact information that they're asked to report is the same, because the standard is pretty strict when it comes to this. What is also important to mention is that the standards do not rate whether your report is good or bad. None of the standards actually give you A+ or any sort of grade for this. This is something that maybe some certifications or rankings do, but not the standards. So if you use the GRI standards, we cannot tell you that your report is perfect. When it comes to... Cerremos el micrófono, por favor, perdona. Excuse me, Karina. Mauro. Sorry, Karina. Yeah, no worries. Excuse me, I just thought maybe there is a question. So this is what you need to remember about standards. When it comes to frameworks, they are more like a guiding principle, and they help organizations shape how to frame a certain topic. They usually don't tell you very strictly that you need to report XYZ, that you need to report a specific number, or you need to report maybe a specific topic. They are a bit more vague in this regard. And when you receive the slides, you will see a bit more information about indices, rankings, and ratings and certifications, but it will take me a lot of time to explain all of the things, so I will stop now. Ustedes pueden observar acá diferentes logos, diferentes tipos de organizaciones, 4 particularmente, pero si bien es cierto tienen similitudes, no son tan iguales. Karina se enfocó en 2 particularmente, en las 2 superiores, en las standards o las normas y los marcos o los frameworks. Cuando vemos los standards o normas, son los requisitos más completos, digamos que es una de las diferencias, son criterios específicos de reporte, igual
datos comparables, generalmente desarrollados de una manera independiente con consulta pública y sin asignación para un buen o mal desempeño, es decir, que no generan o buen o mal desempeño. Si nos enfocamos en la parte superior derecha de los frameworks o los marcos, la diferencia es que son principios orientadores, se definen como enmarcar un tema y compartir información, generalmente no incluyen una obligación de reporte definida ni requisitos específicos de datos, y Karina al final mencionaba que cuando ustedes reciban la presentación, pues van a obtener mucha más información relacionada con estos aspectos y pues ella tendrá un espacio como para resolver sus inquietudes. Go on, Karina. Thank you. As I mentioned in the beginning, JIRA standards are one of the most widely used sustainability reporting standards, and research by KPMG supports it, as you can see on the slide. So if we were to choose two main players, at least 2 years ago, that would be the JIRA standards and the TCFD framework that you have also seen on a previous slide. Como mencionó Karina al principio, acá se ve los GRI, el panorama de los informes de sostenibilidad, se ve el GRI y el TCFD, que son los instrumentos de reporte de sostenibilidad más utilizados y son los que ustedes pueden observar en la columna 1 con los porcentajes más altos, que son los instrumentos de informe de sostenibilidad más utilizados. Go on, Karina. Thank you. Now, maybe it is the most important slide in this part, where you will learn what is the actual difference between approaches that are used in different standards and then different frameworks. So, because they all have abbreviations, it's hard from a first glance to understand what the difference actually is, because they all look very similar. It's all about sustainability. What's the difference? The main difference here is how do you look at the what you measure using the standards. So when it comes to JIRA standards, we stand behind something called impact reporting. So what our standards help organizations determine is how the organization contributes to sustainable development or how it impacts the world around us. I will give a few examples later on. But this is an inside-out impact. How does your organization impact the world? Other frameworks and other standards, for example, like the TCFD one, or its, let's say, more updated standards version called IFRS Sustainability Disclosure Standards, they have a totally different approach that complements the JIRA standards. They measure how sustainable development or the lack of sustainable development or specific topics can impact your organization financially. So it is let's say, quite a different approach from the impact perspective, and it's called, the long name is Sustainability Related Financial Reporting. But then if you do both things, this is the most comprehensive way that you can do sustainability reporting in general. Ok, my turn. Buenas noches a todos. Bueno, Karina nos dice que pues antes de entrar a hacer el comparativo de los instrumentos que se veían anteriormente, es importante hablar sobre la doble materialidad para pues categorizar un poco mejor. Lo que muestra en esta diapositiva habla un poco de esos, los dos pilares diferentes que existen en la perspectiva de la materialidad y la forma en que se pueden evidenciar los impactos. Por un lado, se considera la perspectiva que va de adentro hacia afuera, en donde el impacto de una organización en el mundo que lo rodea y los desafíos de la sostenibilidad a lo que contribuye, positivos y negativos, es decir, eso que ocurre desde la empresa hacia afuera. Y por otro lado está las consecuencias que se pueden generar a causa de ese entorno. Entonces se habla de la perspectiva de afuera hacia adentro, en donde precisamente esos temas de sostenibilidad de la misma organización pueden verse afectados por las dinámicas externas, principalmente los aspectos del valor financiero. En ese sentido, uno se trata realmente de comprender el impacto y las contribuciones del desarrollo sostenible, y el otro pues trata de la gestión de los riesgos financieros. Las dos perspectivas son complementarias y pues deben verse de esa misma manera. Go, Karina. Thank you. I know it's very
conceptual. It's very hard to understand without examples. So we have on your screen, you can have 4 examples from different aspects of organizational life, let's say. I will talk about only one of them just for the sake of time, but you will get the gist when you read through all of them. So let's talk about emissions. Almost every organization that produces something has some sort of emissions. If you want to do impact reporting, for example, using the GRI standards, what you would do or what you would want to do is to measure how your organization's emissions impact, for example, climate change, how they impact air quality, or how they impact public health. So you measure how your own organization's emissions impact sustainability topics or sustainable development. So it comes from you to the world. The financial perspective is a bit different in a way that, for example, when it comes to regulations, let's say you still are a company, you produce emissions, but you have new legislation that's coming that wants to reduce emissions. And if you don't have any ways to reduce them, you might get a fine. So this constitutes for your organization a risk that you might need to pay X amount of money if you don't fix your emissions. So it is a different perspective in a way that you see how the topic of emissions or you having emissions can negatively impact your organization when it comes to finances. Maybe you have to pay a fine. Maybe you have to move to another country. It depends on a specific situation. But you can see that it is one topic, but there are 2 perspectives how you can look at one topic. Ok, bueno, Karina habla de precisamente esa doble relación que hay entre las organizaciones y el entorno y el planeta en general, y muestra aquí en esta diapositiva 4 temas que pueden ser de interés en el análisis de los informes GRI. Aquí plantea emisiones, agua, comunidades y empleados, pero solamente nos habla específicamente de las emisiones. Entonces, de estos temas, toman el tema de la emisión y hace comparativo entre lo que ocurre en el informe de impacto y cómo se vería eso en los informes financieros relacionados con la sostenibilidad. Entonces, si abordamos este tema desde una perspectiva del informe de impacto, se puede examinar cómo, por ejemplo, las emisiones de una organización afectan cuestiones como el cambio climático, la calidad del aire o la salud pública. Si vemos este mismo tema de las emisiones ahora desde la perspectiva financiera, pues, y por supuesto relacionada con la sostenibilidad, se puede identificar que los riesgos financieros que representan las emisiones de una organización a través de los cambios regulatorios y precios del carbono, pues, o impuestos sobre las emisiones, por poner un ejemplo. A la final, lo que menciona Karina es que si una empresa hace bien el trabajo de reducir sus impactos, en este caso las emisiones, pues también estaría disminuyendo los riesgos asociados a la sostenibilidad financiera de la organización. Go ahead, Karina. Karina, your micro. Thanks. This is just a slide that mentions some of the points that I have mentioned before. What's the difference is between a couple of most used reporting instruments. You can see it now just in one place. It has a bit more information, but of course the most important one is that it has different approaches to materiality. What is also maybe interesting is that some instruments are more voluntary than the others. For example, the GRI standards are voluntary by its nature. It can be different in different jurisdictions, but in general, nobody forces you to use the GRI standards. While when it comes to TCFD or IFRS, they're becoming more mandatory, again, depending on how and which countries have mandated them or will mandate them. And the last point here is that the audience for whom the information that you make or produce using these frameworks also differs. The GRI standards are basically multi-stakeholder, so the information that you
creating the report that you make with the GRI standards is multi-stakeholder, while because TCFD and IFRS focus on financial materiality, of course, this sort of information is mostly focused on investors. Ok, Karina nos comparte un comparativo entre diferentes estándares y marcos que existen. Entonces hace comparativo entre los estándares GRI, que a propósito en español es más común conocerlo como GRI que GRI, el marco TCFD y los estándares de divulgación de sostenibilidad IFRS. Nos comenta que tiene varios paralelos comparativos, perspectivas de materialidad, audiencia principal, alcance, obligatoriedad, bueno, la primera columna. Ella solamente nos comenta sobre los dos primeros renglones. La perspectiva de la materialidad, es decir, esa materialidad se entiende como esos temas de interés que pueden surgir a la audiencia principalmente. En estándar GRI pues se enfoca mucho al impacto que se puede llegar a generar en los diferentes temas. Dice versus TCFD y la IFRS, que el enfoque está más hacia los aspectos financieros relacionados con la sostenibilidad. Y por otro lado nos habla de ese público objetivo en el cual está enfocado estas estrategias. Por un lado está GRI, que está pensado para informar a todas las partes interesadas, versus los otros dos marcos que son informes que están pensados para solamente los inversionistas. Y bueno, ahí en adelante pues tienen otros comparativos de interés que seguramente ustedes podrán analizar posteriormente. Ok, Karina. Thank you. This is it about the reporting landscape. So as I said, the most important part here was to remember that GRI is about impact, but there is also another perspective that has other standards that cover it, that covers on measuring financial risks on your organization. Now I will talk about the system of the GRI standards, what they actually are, how many there are, stuff like this, and how do we actually propose that the companies measure their impacts? What's the exact way how they do it? Bueno, Karina nos dice que ya que tenemos un poco clara el propósito de GRI, de entender que pues su objetivo es dar unas pautas de cómo presentar la información de sostenibilidad y demás frente a los otros estándares, que ahora va a entrar a charlar un poco sobre los estándares GRI de manera más puntual. Ok, Karina. Thank you. So I will start with some main things that some of them I have already mentioned. The first thing that's important to know is that GRI standards can be used by any organization. You don't have to be a corporate, you don't have to be of a certain size, or you don't have to have a specific turnover. Any organization can just go to the website, download the standards, including in Spanish, but in 11 other languages, and start reading and using them for their organization. So it is a free public good that's available for everyone for free to use. On top of that, even though there are standards, there are two ways how you can use the standards. You can either be in accordance or with reference to the standards. I will talk about it a bit later, but now what's important to know is that you do have some flexibility when it comes to reporting, and what's more important when it comes to the range of topics that you want to cover, because we have a lot of standards that cover many different topics. Another thing is that, of course, the world doesn't stand on one place all the time. So we constantly either update the standards or develop the new ones if such need occurs, if our stakeholders and the world around us tells us that we need to have a separate or a new standard on a new topic. For example, one of the most recent ones is a standard on biodiversity, because it's a very important topic nowadays. We have seen it in the market, so we have created a standard.
that covers it. And last but not least, the GRI standards are also aligned with many UN intergovernmental instruments on managing and reporting on impacts in general. Ok, Karina nos comparte un poco las características principales de esos de los estándar GRI. Nos comenta que lo primero, que puede ser ampliamente utilizado por cualquier organización, pequeña, media, gran organización, no, digamos que no es excluyente. Y en ese mismo marco que es incluyente para cualquier tipo de organización, los estándares son bastante flexibles en la forma en que se pueden llegar a presentar la información. Es decir, que lo que busca GRI es contemplar unos temas, unos mínimos de información que deberían aparecer, pero la forma en que se presenta, digamos que sí es autonomía de cada organización. Que lo interesante de GRI es que en cierta medida se mantiene bastante actualizada, busca siempre reflejar los últimos desarrollos, y que en ese mismo ejercicio de estarse actualizando también pues se alinean con las mejores prácticas de gestión que pueden irse identificando en el tiempo, en el desarrollo mismo del conocimiento, y que finalmente por supuesto que está en todos los idiomas, inclusive en español, entonces y la información es abierta para cualquier persona, entonces solo es cuestión de ubicarla. Go, Karina. Thank you. So the first thing that you need to understand is that when it comes to the system of the GRI standards, we have three overarching types of standards. We have universal standards, which are in the name, you can see they apply to all organizations. All organizations that use the GRI standards have to use them. I will talk about each and every one of them a bit more in detail, but for now you do have to remember that it's the most, let's say, arguably the most important ones, because everyone has to read through them and understand them, because this is where the most, everything is explained. Then we have the sector standards. They are quite a recent addition to the whole suite of standards that we have, and they include specific topics and specific requirements for organizations from a specific sector that they have to consider when they report. It is if your organization has a sector standard, you can use it as a cheat sheet to see if you have actually considered all of the topics that professionals in the field think might be important for your organization. And we also have topic standards that cover a specific topic. So for example, we have a standard on emissions, we have a standard on employees, on health and safety, things like this. So if the topic is material for your organization, you would need to use the topic standard to report on it. And it is a modular system in a way that they're all connected in a way, maybe sometimes not very in a straightforward way, but you need to use the first three. In the first three, it's also mentioned where do sector standards come up. And then after you've gone through the process of determining your material topics, you would come up to use the topical standards and the sector standards as well. Bueno, nos comenta que existen tres tipos de estándar en el marco de los estándares GRI. Están los estándares universales, que dice que son tal vez los más importantes de todos porque pues plantean las bases fundamentales para el desarrollo de los informes bajo la línea GRI. Entonces, que describe los conceptos, describe los requisitos que en general se tienen que cumplir, habla un poco sobre esas buenas prácticas, que la información que se debe proporcionar respecto a la visión, el tamaño de la organización, entre otros. Y bueno, y están los estándares sectoriales, que lo que buscan es aumentar la calidad, la integridad y consistencia de los mismos informes de la organización en los sectores en particular. Entonces hay unos estándares específicos para cierto grupo de sectores. Y finalmente los estándares temáticos, que buscan
profundizar en esos temas materiales que pueden llegar a ser de interés, como por ejemplo el tema de las emisiones, el tema de salud y seguridad del trabajo, temas en particular que pueden llegar a ser de mayor interés por el tipo de organización en particular en que nos estemos desarrollando. Go ahead, Karina. Thank you. So I will now talk about the universal standards. As I said, these are the ones that have to be used by all organizations. If you would need to choose which one is even more important, I would say that for all your answers will be answered all your questions will be answered if you read through GRI 1, because this is the main standard. It includes the purpose and the system of the GRI standards that I explained to you just now, that we have 3 different types. It includes what is the most important, the key concepts, and what does it actually entail, what do you actually have to do to say that you report in accordance with the standards, but also if you want to report, let's say, on a level lower with the reference to the standards. It also includes reporting principles. So what are the principles that your reporting has to adhere to if you want for it to be the best as it could be? And also includes different recommendations for reporting. It also includes a couple of appendices, and as many other standards, you would find the definitions in the glossary and some resources as well in the bibliography. Andrés, your turn. Ay, ¿no te tocaba era el GR2? A mí me tocaba el GR2, perdón. Ya un momento. Listo, si es que Nicolás ya también ingresa a la actividad que él tiene. Si necesitas Ok. apoyo, la hago, Andrés. No, tranquilo, ya. Okay. Bueno, lo que comentaba Karina es digamos, los cimientos, ¿sí? Los cimientos de estos estándares, ¿sí? Donde en la sección número 1 que observamos allí, ¿sí? Bueno, más bien en el apéndice 1, qué pena, se presenta el propósito y el sistema de los estándares GRI y se muestra cómo se utilizan en los informes de sostenibilidad. En la sección 2, el índice 2, el apéndice 2, perdón, se explican los conceptos clave que proporcionan un lenguaje común para la presentación de informes, ¿sí? Con los estándares GRI. En la sección 3 se especifican los requisitos que deben cumplir las organizaciones para informar de acuerdo con los estándares. Y en la sección 4 se describe los principios que guían a las organizaciones en su proceso de presentación de informes. En la sección 5 se presentan las recomendaciones sobre cómo alinear los informes de sostenibilidad con otros tipos de informes y cómo mejorar la credibilidad de la información presentada. Resumiendo, GRI entonces presenta la información adicional para ayudar con la comprensión e implementación de estos estándares GRI. Por ejemplo, incluye, como ya mencioné, los apéndices que están ahí mostrados abajo, que brindan orientación sobre cómo preparar el índice de contenido GRI al presentar informes de acuerdo con los estándares o con referencia a ellos. Este estándar pues también incluye una sección de glosario, ¿sí? Que proporciona definiciones de términos que las organizaciones deben respetar al utilizar los estándares GRI. Y por último, los usuarios también pueden encontrar una sección de bibliografía, pues que incluye una lista de instrumentos intergubernamentales autorizados, ¿cierto?, para ser usados en el desarrollo del estándar. Go ahead, Karina. Yes. One of the 2 things you need to remember about this, most important things you need to know about this standard is that it includes the key concepts that we use in the standards. So there are 4 concepts: impact, material topic, due diligence, and stakeholder. I won't go in depth into definitions. You can read them in the standards in Spanish, but you do need to understand what we mean by them, because it is mentioned a lot in the standards. And for example, stakeholders in GRI standards are different from stakeholders
in the different financial standards like TCFD. So you need to know what we talk about when we talk about all of the different things. Correcto, muchas gracias, Karina. Bueno, ustedes pueden observar allí esas ideas clave, ¿cierto? Vemos a mano izquierda el impacto, a mano derecha el material pues clave, en la esquina inferior derecha lo que es el stakeholder, ¿sí? Y a mano y en la parte inferior izquierda el due diligence, o sea, ese cumplimiento o fecha de cumplimiento, ¿cierto? De estos estándares. Podemos mencionar que en la sección, en este sección o en estas ideas claves, pues el entendimiento, la comprensión de stakeholder no es el mismo que se tiene en finanzas, ¿sí? Este stakeholder, que bueno, partamos de que en finanzas el stakeholder es el tenedor de la acción, pero en este caso sería la empresa que está tomando o que está aplicando este estándar y que involucra, digamos, los beneficios, ¿sí?, de la sostenibilidad en el diario vivir o en la operación diaria del empresario, ¿sí? Del empresario, del dueño de la empresa. Go ahead, Karina. Yes, thank you. The second point from this specific standard is that it tells you what do you have to do to say that you report in accordance with the GRI standards. As I said, there are two ways. You can report in accordance with the standards or with reference to. On the slide, you can see the list of requirements that you need, or things basically you need to do to report in accordance with the standards. It happens a lot when organizations report for the first year, for the second year, maybe even the third year, that they cannot do everything. So they choose to go with another option that is technically less comprehensive, but of course is still valid. This is why it's there. To report with reference to the standards. This is where this flexible approach comes to mind, because you can, if you do with reference, you can pick and choose what do you want to take from the standards. At this point in time, what information you have, so you can report one specific disclosure, or you can report, you can, for example, implement 4 out of 9 requirements in this year, but then next year, ideally, you would move further and further, and then you would report in accordance with the standards. I think you're muted, Andres. I'm sorry. Perdón, que tenía el micrófono cerrado. GRI recomienda que la presentación de los informes se realice de conformidad con sus estándares. Esto implica que la organización informe sobre todos los temas materiales, o sea, de contenido, y sus impactos asociados, así como una descripción sobre cómo se gestionan eficazmente esos temas. Y al adoptar pues este enfoque de presentación de informes, pues las organizaciones pueden proporcionar una descripción completa, ¿sí?, de sus impactos más significativos en la economía, en el medio ambiente, las personas, incluyendo pues los impactos en derechos humanos. Observamos allí también en los demás puntos que, por ejemplo, informa sobre las divulgaciones, o sea, la comunicación de los estándares temáticos GRI para para el contenido de cada uno de estos, digamos, estándares en esas 3 secciones que hemos mencionado anteriormente. Proporciona también unas razones o motivos de omisión, ¿sí?, para las divulgaciones o comunicaciones y requisitos con los que la organización no puede cumplir. Ejemplo, si hay alguno, muy seguramente va a pasar que una empresa que quiera implementar estos estándares, pues no tiene suficiente información como para poder cumplir con un estándar en específico, ¿sí? Y pues obviamente tendrá que hacer el registro de que va a omitir esa información, puesto que no cumple. Muy seguramente no tiene la información y por tanto pues no puede cumplir con ese, pero puede cumplir con los demás.
¿sí? Y pues obviamente entre más de esos requisitos cumpla, pues seguramente será certificado, porque obviamente la idea es que al final pueda certificarse de que ha cumplido con estos estándares, obviamente con el paso del tiempo. ¿Ok? Go ahead, Karina. Yes, thank you. I will now move to standard GRI 2 general disclosures. It is a lot different from GRI 1 because GRI 1 is just general information, maybe most important one. If you need to choose which ones to read, I would recommend reading GRI 1 and GRI 3 because all other standards, they have a different structure and they're more technical because they already ask you for information to report for specific points, which we call disclosures. For very specific information, it can be narrative, it can be numbers, but it already asks you for specific things. The same goes for GRI 2. You can see, for example, that the structure of the standard is quite different because it already asks you to report on topics like your organization. It sits as a universal standard because it asks you quite basic high-level information about your organization, not about your impacts yet that much, but just about the employees that you have, what is your governance structure, what do you have any strategy, what type of policies you have, how do you engage with your stakeholders, and so on. So it's a general information. Ok, gracias. Entonces el GRI 2, ¿sí? Tiene 5 secciones. La sección número 1 contiene 5 revelaciones, o sí, 5 aspectos que brindan información sobre la organización, 13 más bien ítems, ¿cierto? Que brindan información sobre la organización, sus prácticas de informes de sostenibilidad y las entidades pues incluidas en sus informes de sostenibilidad. La sección 2 contiene 3 revelaciones que brindan información sobre las actividades de la organización, los empleados y otros trabajadores. La sección 3 contiene 3 revelaciones que permiten a la organización informar sobre su estructura de gobernanza, composición, roles y remuneración. Informa a Karina que ella recomienda leer el 1 y 3, perdón. Las secciones 1 y 3 o GRI 1 y 3. El 1 es el más general, como ya dijimos, los cimientos, y ya el 3 son, digamos, contenido específico. ¿Sí? Contenido específico de cada uno de esos, digamos, aspectos o estándares que aplican y que son diferentes o varían dependiendo del tipo de empresa y de la actividad que realiza. Go ahead, Karina. Yes, thank you. This is an example from topic standards, but this is also something that GRI 2 includes. As I mentioned, it already includes specific requirements for you to report on. This is what we call a disclosure or contenido in Spanish. You can see that there is quite some structure in it. Every disclosure has to include requirements. They are highlighted in bold. And they are something that you have to do. There is no way of not doing it. This is something that you have to do. If it's a topic standard, if this is a material topic for you or material disclosure for you, if it comes from GRI 2, for some disclosures, you have to report it no matter what. For some others, you can not report it, but you have to explain why you don't do it. But also any disclosure highlights or includes some specific terms. They're highlighted and underlined, and you can see them in the glossary in case you don't know what we specifically refer to. Some disclosures also include some guidance and recommendations of how you can actually provide information for the requirement that you see on the top. So if we ask for some calculation, which formula you can use. If we ask for some specific narrative, what you can and cannot include, stuff like this. Ok, bueno, en esta diapositiva, como pueden ver, pues se ve todo el proceso que debe seguir una organización para comenzar a utilizar estos estándares GRI. En primer lugar, pues es esencial comprender el sistema de estándares GRI, incluidos sus elementos clave, los principios de presentación de informes que se espera pues que sigan las organizaciones. Luego viene lo que podría decirse que es el núcleo de la presentación de informes de impacto, ¿cierto? La evaluación de la materialidad,
también tiene que, o habla con más detalle y resume, digamos, los aspectos más importantes. Implica identificar y evaluar los impactos materiales o impactos más importantes de la organización, determinar la información más relevante que hay que mostrar y pues debe preparar, digamos, en esa imagen que observamos allí, vemos como a la mano izquierda, ¿cierto? Están los requerimientos de ese ejemplo que está ahí, que es materiales utilizados por peso o volumen. En negrilla vemos que dice allí en requerimientos, ¿cierto? Que el peso o el volumen total de los materiales utilizados para producir y envasar los principales productos y prestar los principales servicios de la organización durante el periodo objeto del informe y ahí los organiza por materiales no renovables y materiales renovables, ¿cierto? Eso sería entonces como los requerimientos y que ahí se observan en negrilla. Más abajito encontramos la orientación. Entonces dice que todo lo que tenga la palabra debería, ¿cierto? Entonces es una orientación, ¿sí? O una recomendación pues que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar y de prestar atención a este ejemplo. Bueno, y en otros casos, pues es importante mirar esos debería, ¿cierto? Que no es impuesto, sino que es una recomendación. También los términos pues definidos que están allí en negrillas, como observamos allí el de materiales no renovables y materiales renovables, ¿cierto? Que si hay alguna palabra que no entendamos, pues como dijo Karina, en el glosario pues lo vamos a encontrar. Go ahead, Karina. Thanks. Now I would like to talk about GRI 3. This is, I would say, the second or also the first important standard when it comes to universal standards, because it actually describes what you have to do, or what, let's say, maybe not what you have to, but it includes the guidance of how you can determine which topics are material for your organization. This is also where you're supposed to list the topics that you have selected or came up with in your whole impact materiality process, and how you also manage, it includes a disclosure how you manage each and every topic. And also you would do the most important part is you would go through the whole process that I will talk about in a second, about determining your material topics. Bueno, Karina, entonces está mostrando el grid número 3, que es el de temas de contenido, ¿cierto? Este de temas de contenido, pues muestra, como su nombre lo dice, los aspectos, digamos, específicos de estos estándares que, como dije anteriormente, dependen del tipo de empresa, de la actividad económica. Aquí se realiza también la evaluación de la materialidad del impacto, donde se determinan los impactos, los temas de contenido de la organización. Se realiza esta evaluación examinando cómo una organización afecta al mundo, ¿sí?, que nos rodea. También se describen los pasos específicos que las organizaciones deben seguir, como por ejemplo comprender el contexto de la organización, identificar pues los impactos reales y potenciales, evaluar la importancia de los impactos y priorizar los impactos más significativos para la elaboración de informes. Okay, go ahead, Karina. Yeah, thank you. So how do you actually go through the process? What do you have to do? I will concentrate in a second on the middle part of the slides, but first, of course, you would need to understand the standards you're reporting with. You would need to read through the standards, understand the key concepts, and so on. And you would also need to keep in mind the reporting principles that I mentioned a bit earlier in the GRI 1. Then after you go through the process that I will describe in a second, you would need to create your report, use the GRI content index. This is basically a navigation tool for you to include where each of these requirements your stakeholders can find in your report. For example, if you report on the size of your organization or where you're located, you have a specific requirement in GRI 2
that has a specific number. So you would put, let's say, GRI 2, disclosure 2, can be found on page 7. This is how it becomes very transparent where and what you actually report. And then you would publish information and notify GRI of the use of the standards. As I said, in a second, I will talk to you about what is the heart of the process, what do you actually do after you learn about the standards and before you actually come up with a published report. Ok, en esta diapositiva, como dice Karina, se puede ver todo el proceso que debe seguir una organización para comenzar a utilizar los estándares GRI. Ahí observamos en la parte izquierda, ¿sí?, de este diagrama, pues que hay que entender el sistema y los elementos clave de los estándares GRI. También hay que aplicar unos principios de difusión mediante pues, la aplicación del proceso. Seguidamente se identifican y evalúan los impactos, se disponen los temas de contenido. Allí entonces se siguen esos 4 etapas que son entender el contexto de la organización, identificar los impactos actuales y potenciales. Tercero, evaluar el significado de los impactos. Y cuarto, priorizar los impactos más significativos para divulgarlos. ¿Sí? Y bueno, y más abajito vemos allí pues, los temas de contenido. El siguiente etapa o siguiente paso sería pues comunicar la información. Hay que comunicar importantes revelaciones a partir de los estándares universales, de los estándares sectoriales y de los estándares temáticos. Y pueden aplicarse algunas razones, pues, para realizar omisiones. Luego se preparan índices de contenido sobre esos GRI y se hace una declaración de uso. Se publica la información y se elaboran o se llevan a cabo unos índices de contenido sobre el GRI. Se notifica esa información y pues queda allí, digamos, listo para ser registrado dentro de los estándares o, digamos, el material de contenido de los GRI. Go ahead, Karina. So, how do you actually know what your impacts are? This is what we call actually doing the impact materiality assessment. So you measure your impacts, but how do you do it? As you have to first learn about GRI standards, the first point is to learn about your own organization and understand the context that it operates in. Because if you don't understand it, you can't really understand to the needed extent what your impacts are. So you would need to understand where do you operate, in which markets, in which countries, what is your legal status. Maybe you need to understand who your suppliers are, who are your stakeholders, maybe in which environmental problems the country you operate in or supply your products to have. So you need to have a really good understanding about your place in this whole corporate environment, and how do you fit in there. This is where, if you have a sector standard for your sector, for example, if you work in agriculture, you can find some help when it comes to the context when in the sector standard. But it doesn't mean that you can just take a sector standard and report everything that's in there. You still have to go through the process that I'm explaining now, because your impacts can be very unique. So first, you need to understand your organization's context. Then you need to identify your real and potential impacts. I won't go a lot into the detail because it can take us 1 more hour. But in general, there are several types of impacts that you can have. The 2 most important distinctions are actual and potential, and negative and positive, and they can combine. So, of course, the actual ones are the ones that have already happened. For example, you have already emitted some emissions. Potential ones are the ones that did not happen, but will happen. For negative and positive, I think it's also pretty clear. The negative ones are the ones that influence the environment and people and so on in a negative way, and the ones that are positive influence them in a positive way. So you go through maybe this is the most important and complicated part of actually identifying all of the different impacts that you have.
there is a specific way how you rank them when you then later proceed with step number 3 to evaluate the most significant impacts, because you will probably have a very big list, 150, maybe 200 different impacts that you have in an organization, but you cannot address and also cannot report equally on the same wave on all of them. Some of them can be more important than the others. It is also explained in standards how do you actually measure both negative and positive and actual and potential impacts. How do you actually rank them? Because it can be very hard to conceptualize. How do you measure one negative impact against another? But you use, depending on the type of impact, the concepts of scale, scope, and likelihood. So, for example, if an impact impacts all of your employees, it might be more important than the impact that only impacts 10 people out of the whole organization. And this is how, if you put a numerical value to each and every impact, you can kind of see how one is more important than the other. And in both steps, maybe even 1 and definitely 2 and 3, you cannot really decide it just yourself. It is not very objective. So you would need to ask and talk to your stakeholders, because they will know maybe sometimes better, or they can give you better advice into what they, as the main also players for your organizations, consider to be important. And because for different groups of stakeholders, different things will be important. Ok, bueno, entonces como dice allí, la pregunta es cómo iniciar con los estándares GRI. Vemos esos dos grupos, esas dos secciones, pues ustedes lo ven ahí en español, ¿cierto? Dice identificar y evaluar impactos de forma continua, que involucra 3 pasos, que son, como dice allí, entender el contexto de la organización, identificar impactos reales y potenciales, y algo adicional que no está ahí, pero que ella mencionó, es que dentro de estos impactos reales y potenciales, ¿cierto? Hay varias clasificaciones. Unos son impactos reales, ¿sí? Y futuros, y otros son impactos positivos o negativos, ¿sí? Esos son como unos criterios para poder, pues, clasificarlos. Ahora bien, ella también mencionaba que pueden presentarse impactos en una cantidad de entre 150 y 200, ¿cierto? Entonces, como son muchos los impactos que pueden, pues, identificarse, hay que evaluar la importancia de esos impactos. Luego pasaremos a la siguiente sección, que es determinar los temas, pues, de contenido sobre los que informar, donde, pues, se va a priorizar, ¿cierto?, los impactos más significativos sobre los cuales, pues, presentar la información. Y, pues, eso va a llevar todo a dejar, pues, un registro de esos temas de contenido, pues digamos, más fáciles de manejar. Go ahead, Karina. So this were the first, let's say, 3 steps. Then the last technical step would be to prioritize your most significant impacts for reporting. This is when you can also use the sector standards. And then in the end, it happens that you might have had 50 impacts, but then you have gone through the process of evaluating which ones are more important and which ones are less important. You see which ones are more significant. And then you are supposed to group the impacts. Even if you have a lot, you can still group them into specific topics. And this is what makes a material topic for your organization. So in the end of this whole process, you will have a list of maybe 5, 10, 15. Usually it's no longer than 15 material, but there are no boundaries as well. Material topics that you then report on using the sector standards and the topic standards. Bueno, sí, ya lo había mencionado yo, pero igual lo voy a repetir. Ella comentaba entonces, ella está explicando en la segunda sección, ¿cierto? Determinar los temas materiales o temas de contenido sobre los cuales informar. Entonces hay que analizar los temas de contenido con expertos y usuarios de la información. Como ya dije, priorizar esos impactos sobre los cuales, pues, se va a presentar la información, analizar los temas materiales frente a los temas de los estándares sectoriales, como hacer un paralelo, y por último agruparlos, ¿sí?
agruparlos por temáticas que tengan en común. Y no más. Go ahead, Karina. Okay, thank you. So that was it about the JIRA standards. I could talk for an hour more probably to go really much in depth, but I do really recommend you to just reading through JIRA 1 and 3 because they are available in Spanish as any other standard to understand the system even better. And as a conclusion, I will talk a bit about the job opportunities in the field of reporting. There are many different ways, and many different professions that are included in reporting. If you like to do maybe more calculations and data, you might see vacancies such as ESG, CSR, data analyst. So if you open any topic standard, you will see that it requires a lot of numbers when it comes to emissions, number of staff. There are many numbers in general. So somebody would need to work with all of this data, collect it, make sure it's all correct, and so on. So this is the data part of the work. Of course, maybe what is the profession that is more widely known is to be a sustainability manager. It really depends on an organization what the sustainability manager does, or the ESG controller, it is also now called. But it usually implies doing more strategic stuff. So you might have a sustainability strategy for the whole organization. Or, for example, your organization wants to use the JIRA standards for the first time. You would be the one responsible for implementing them from scratch, from talking to different people from different teams on how you can make it happen. It can also be a bit even more practical in a way that you check if all of the different safety standards are correctly used. So it really depends on a specific job ad. So it can vary. And then when it comes to sustainability in general, the sky is the limit. There are many different places and projects that you can work on. I'm sure it's even more varied in Latin America because you can work with indigenous communities, with NGOs. You can do something that's called life cycle assessment. Basically, you would need to assess where the product that your company or some other company creates and where it ends up after it's done its job. You can work in corporations, do reporting, do strategy. The possibilities are really endless. Bueno, entonces, en la anterior diapositiva veíamos las oportunidades laborales en el campo de divulgación de la sostenibilidad. Mencionaba también Karina que ella recomienda leer GRI 1 y GRI 3 porque pues además de que son como los más importantes, bueno, todos son importantes, pero digamos son los más clave, están disponibles en español, ¿sí? El GRI 1, el GRI 3. Y en cuanto a pues las oportunidades laborales, vemos allí que hay dos grupos, uno de difusión de sostenibilidad y otro de sostenibilidad en general. Algunos roles son, digamos, trabajos o cargos sobre difusión de sostenibilidad, pues están uno que es muy importante de carácter estratégico, que es el de gerente de sostenibilidad, donde pues él tiene que, como gerente, ¿cierto? Pues tiene que plantear o planear o establecer unas estrategias de cómo asegurar ese cumplimiento de la sostenibilidad en la empresa. Esto pues ya para una persona que tiene cierta experiencia, ¿sí? Y conocimiento en esta área, ¿sí? Para ser gerente de sostenibilidad. Pero también están, digamos, otros cargos como el de controller de ASG. Recuerden, ese ESG es lo mismo que ASG, que significa pues ambiente o medio ambiente, el área social y la G de gobernanza corporativa, ¿sí? Y bueno, también está el analista de datos de ASG, ¿sí? O sea, de medio ambiente social y gobernanza corporativa. Pero la diferencia con este controller es que es una persona, digamos, con un perfil más como de tipo de ingeniero de sistemas, ¿sí? O sea, está más orientado al manejo de los datos en sí.
En cuanto a sostenibilidad en general, pues las posibilidades son infinitas. Comenta ella que se podría trabajar con comunidades indígenas en una ONG, especializarse en la evaluación del ciclo de vida, ¿sí? Y pues otros, digamos, actividades que pues están muy relacionadas con esta difusión de la sostenibilidad, pero pues en términos pues mucho más prácticos. Go ahead, Karina. Mhm. And as a last thing, I just wanted to share a couple of resources. So first of all, of course, go to the website and download the standards in Spanish. It's the first link. You can also read a bit about GRI's position in the landscape that I talked before, in the sustainability landscape. You can check how we actually work with these other frameworks together to make reporting as comprehensive as possible. And you can also join a LinkedIn group specifically for Latin America that posts a lot of interesting information. On top of that, I wanted to mention that we have, because it was mentioned before, that I'm developing content for our online academy. We do have a whole certification path when it comes to the GRI standards in Spanish. It's available in English, but also in Spanish, where when you take the courses and take the exam, you get a certificate and you get certified that you know, let's say, how to use the GRI standards correctly. And the price for the Latin region is 50% off in comparison with the regular, let's say, price for the regular English certification in English. So if any of you are interested, you can click on the link that you will see in the slide deck. And that was it from me. Thank you so much for having me. It's been a pleasure to talk. I hope you learned some new information, or maybe not so new for you, and I hope that you will remember about the GRI standards if somebody talks about sustainability reporting. Ok, bueno, comentaba Karina que en el slide que decía Next Steps o no, en próximos pasos, pues están algunos enlaces, igual ya yo les compartí el enlace a través del chat en el cual ustedes pueden descargar estas diapositivas. Ahí entonces en estos enlaces pueden descargar los estándares GRI, también pueden profundizar sobre los GRI en el panorama de los informes, pueden revisar documentos relacionados a GRI con otros marcos o estándares, revisar documentos sobre cómo comunicar los GRI y preguntas más frecuentes, suscribirse al boletín para encontrar actualizaciones sobre eventos, noticias, proyectos y pues unirse al grupo de Latinoamérica de GRI que se encuentra en LinkedIn. También menciona Karina sobre la Academia GRI, es una tienda todo en uno para pues aprender sobre sostenibilidad. Ella también menciona que el programa de certificación como profesional en GRI pues está ahora disponible en español. Hay un 50% de descuento para la región de Latinoamérica y pues dando clic allí en ese enlace donde dice encuentre más información aquí, pues van a poder acceder a esa información. Pues Karina también agradece la asistencia a ustedes. Ella pues finaliza esta presentación y pues las preguntas que tengan, por favor, las hacen a través del chat y pues nosotros las respondemos. Muchas gracias. Thank you, Karina. Thank you. I will stop sharing now. Muchas gracias, Karina. Por ahí había una pregunta hace rato y es ¿a qué tamaño de empresas, entendía yo, aplica o puede aplicar la metodología GRI? Are there any questions that were in the chat I can answer? Está sin micrófono, Andrés. Excuse me, Karina, excuse me, I closed the microphone. Edgar was saying in Spanish that there was a question on the chat that a student was asking if any kind of or any size of company could implement those GRI standards. Yes, it doesn't really matter which size you are. For example, just from GRI's own example, we are an NGO. Usually NGOs
don't really report that much on sustainability. We're also pretty small. It's 120-ish people all over the world, but we do report using our own standards. It's also, of course, a good practice. But technically, as I said, you just go to the website, you really study them well. Maybe you take the courses, maybe you ask around and read other reports. That's also a good option to see what are you expected to make. But in general, you just go download them, read really well, and start implementing them. Ok, thank you. Comentaba Karina que sí, efectivamente cualquier organización puede implementar estos estándares, incluso, por ejemplo, ellos, que son una organización sin fines de lucro, tienen pues tienen muchísimos empleados de diferentes partes del mundo y con muchos, digamos, países en los cuales se están implementando o dando asistencia para para ayudar a la implementación de las empresas de estos estándares y que pues ellos utilizan o implementan tanto los estándares de GRI como sus propios estándares, ¿sí? Ambos al mismo tiempo, y pues eso es un gran beneficio. Ok, ready, Karina? Y otra inquietud. No se escucha, Edgar. ¿Nada? Ahorita sí. Bueno, en el chat Miriam Fabiola Escobar pregunta, ¿qué sucede si una empresa al presentar sus informes no cumple con esos estándares? Karina, there's a student that is asking what happens when a company doesn't accomplish with one of the standards, any of the standards. Well, I think I also mentioned at some point that we don't give grades for reports. So we don't go and check, and nobody actually does it, with the exception of people who actually rate your report, whether you have done a good job or not, because it's very arbitrary. The standards also allow you, let's say, if you just don't have the information, but the topic is material for you, you can use what we call as reasons for omission to tell that this year, let's say, we don't have these numbers. It is also understandable that not every company has all of the numbers at the same time. It's a process, especially in the beginning. You just never collected these numbers, and then turns out they are important, or this narrative, or you don't have a policy. You can just use one of these reasons, or maybe sometimes legally you cannot disclose something. That also happens. You can use reasons for omissions for every disclosure in topic standards, and for almost all disclosures in GRI 2, but you have to have a good reason. If you think that this specific point is material for you, but you don't have information, you just have to be as transparent as possible and just say that it is the fact. You don't have to use all of the topic standards, because the use of the topic standards depends on your topics. If the topic of indigenous communities is not material for you, you don't have to use it, because there is no point in using it in general. So you don't have to do all 32 topics. And of course, you don't have to do all of the sector standards as well, because maybe it's only one or two that apply to you, or it just doesn't exist. Ok, comentaba Karina que pues GRI no hace una supervisión o revisión de que pues las empresas estén cumpliendo, sí, en forma estricta cada uno de esos estándares, pero sí, obviamente, pues es obligación, sí, de la empresa de cumplir de acuerdo a esos estándares, esas normativas, sí. Y ella también comentaba que si, por ejemplo, en algún momento la empresa no cuenta con esos datos, pues tiene que mencionarlo. No se generaron esos datos. Hay muchas temáticas, más de 32 temáticas, y pues los que llamaría las temáticas clave, habría que como argumentar los motivos por los cuales pues, no se pueden entregar esa información, ser muy transparentes, muy éticos, explicar por qué no se pudo cumplir con eso, y pues no más, eso sería todo. Ok, I believe there...
Sí, One more María. thing. Luisa Fernanda says, congratulations on such an excellent presentation. It has given me a much clearer perspective on GRI. And finally, someone else says, it's already past midnight and in Amsterdam. Great. So good. I can great talk about it in my presentation, sleep. Karina. So, Yeah. Karina, thank you again very, very much for your time, your patience, for Thank you for having me. No, for taking time of your sleep, getting here and connecting with us. We hope you can help us in the future with another presentation. That's what we hope. And all the students and all the UNAT and all the teachers, well, again, thank you for your Thank time. you as well. And well, and that will be all for today. Thank you very much. Yeah. If somebody has any more questions, I can just answer them in the written format, and you can share the translation with everyone as well, in case somebody comes up with something. Okay. Thank you very much. Okay. Yeah. have a nice Thank you sleep. very much. Have a good Have a nice sleep. night as well. Okay. Bye bye, Bye-bye. everyone. Bye-bye. Listo, muchas gracias. Bueno, se está despidiendo Karina, ya como alguien le mencionó, está medianoche allá en Holanda. Ella pues hizo un gran esfuerzo, la estábamos felicitando y bueno, posiblemente en un futuro pues la volvamos a tener para alguna otra presentación. Que pasen todos una feliz noche y recuerden por favor registrar asistencia. Recuerden que también está el enlace de las diapositivas en español si las quieren descargar. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Edgar. Y gracias a todos los que están en este momento conectados. Feliz noche. Muchas gracias, profe Mariluz, por su asistencia. Profe Edgar y profe Nicolás, que descansen. Bye. Muchas gracias, profe Mariluz, profe Andrés, asistentes, a profe Nicolás también y por supuesto a Karina. Profe Andrés, mucho gusto. Bueno, con mucho gusto. Que descansen. Profe. Buenas noches. Profe.